le preguntaba yo a una pareja que todo el tiempo hablaba de dinero, queremos dinero, y me daba yo cuenta que quieren tener, pero no saben para qué quieren el dinero. Que adicionalmente es el tema número 1 de causa de divorcio, pero donde socialmente escuchamos frases como hablar de dinero en la mesa es de mala educación. Y hay 7 grandes pecados capitales financieros que toda familia cumple y que ni siquiera son conscientes de ello. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Resignificando Ando. Y hoy en México, no por Zoom, con el privilegio de estar cerquita de él, aquí está Chava Gutiérrez, que ya tenemos un capítulo anterior que se llama La ciencia de las relaciones sanas, que ha gustado muchísimo, que está disponible tanto en Spotify como en YouTube. Pero para todos aquellos que no lo conocen, y como siempre me gusta, Chava, bienvenido a este espacio y me encantaría que te presentaras tú como quieres que los demás te escuchen y sepan de ti. Muchísimas gracias, Juli. Ha sido un placer, no un placerón estar aquí contigo. Te quiero, te admiro y como me gusta decir, todos somos maestros de aquello que más nos ha costado entender y aprender en nuestra vida. En mi caso, a cómo tener relaciones sanas. Hoy por hoy tengo una maravillosa esposa y disfruto de un gran matrimonio, pero es algo que me ha costado. Y hoy en día lo que me dedico es a democratizar y promulgar la ciencia de las relaciones sanas. Por eso, si quieres aprender cómo Usul y yo debatimos de cómo tener una muy buena relación acerca de las finanzas, pues bueno, no te lo pierdas, que te va a encantar. Y el anterior, pues bueno, lo siento, lo tengo que decir, el número 1, ¿no? El número uno. Así que de veras escúchenlo para todos los que no lo han escuchado. Y bueno, si les gustó este capítulo, denle like, activen la campanita y suscríbanse para que todos los jueves reciban un nuevo capítulo. Pero ahora nos arrancamos con las finanzas en la pareja, el gran tema del dinero que tan poco se habla, que tanto se teme, que hay tantos tabúes culturales al respecto y hoy vamos a desmistificar mucho de los temas acerca del dinero. Totalmente. Empezamos pues. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graber, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Con esta emoción de tenerte aquí, Chava, desde San Antonio, ¿cómo no aprovecharte? Anoche decía, me voy a dormir, no me puedo dormir porque estoy muy emocionada de que hoy día vamos a grabar juntos. Y en este debatir de temas tan interesantes que nos ocupan tiempo, imaginación, creatividad, me parece que este tema de las finanzas en la pareja es poco tocado porque el dinero sigue siendo culturalmente un tabú. Y me preguntaba hoy que vamos a hablar de este tema. ¿Será que a nosotros como terapeutas a veces también nos cuesta trabajo hablar del tema? Porque la gente se atora en el tema del dinero, le cuesta trabajo hablar del dinero. Las finanzas son un tema, debiéramos hablar más de eso. Y hoy que pensaba que de eso se va a tratar este espacio, pensaba, ¿por qué no lo hacemos más seguido? ¿Cuál sería tu hipótesis? Además de darte la bienvenida con tanta emoción, Chava. Pues nada, estoy encantado de estar aquí contigo, Shuli, ya lo sabes. Te quiero, te adoro y te admiro muchísimo. Y es un tema súper complicado porque es un tabú. Ten en cuenta que las parejas, en promedio, a la semana discuten 3 veces sobre dinero, que adicionalmente es el tema número 1 de causa de divorcio, pero donde socialmente escuchamos frases como hablar de dinero en la mesa es de mala educación. Antes de dormirse no se habla de dinero. Cuando te despiertes no empieces el día hablando de dinero. Entonces, ¿a qué hora hablamos de dinero? Y luego escuchamos frases como cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. Entonces es como, vale, aquí hay un problema, pero la solución es no hablando de ello. ¿Te hace algún sentido? Claro. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Hablar o no hablar de dinero? Obviamente hablar. Ningún problema se puede solucionar simplemente obviándolo. Porque aunque es una obviedad obviada, el dinero es algo muy importante que se trata mucho más de saber cómo aprovecharlo y cómo saber gestionarlo que de dejar que se solucionen por sí mismos. Por eso el 48% de las mujeres no saben cuánto gana su esposo
Y el 49% de los esposos no saben cuánto ganan sus esposas. Y eso es un Wow, drama. wow, wow. Luis. ¿Y por qué crees que los esposos les cueste trabajo preguntar cuánto ganas? Es una muy buena pregunta. Mira, probablemente es porque inconscientemente cada quien tiene ya su futuro escrito, en base a cómo se ha criado financieramente en su familia, en su dinámica familiar de su familia de origen. Y hay siete grandes pecados capitales financieros que toda familia cumple y que ni siquiera son conscientes de ellos. 7. Ajá. ¿Los podrías mencionar que me parecen interesantísimos? Claro, y te voy a decir además por qué también es muy importante. Porque las finanzas es lo que realmente determina la intimidad de una pareja. Yo te iba a decir, dicen que, que el sexo es el termómetro de la relación Y no. y a veces creo que alterna entre el sexo y las finanzas, porque una pareja que tiene buen sexo puede tolerar mucho más la adversidad, Uh-huh. pero una pareja que tiene malas finanzas puede ahogarse en el intento de sobrevivir. Qué buen ejemplo has puesto, Juli. Me encanta. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hace aproximadamente un mes nos fuimos mi esposa y yo para Cancún. Y una de las cosas que ocurrió es que una de las grandes aventuras que nos propusimos realizar fue el hecho de hacer buceo submarino. Entonces, yo ya lo había hecho, mi esposa no. Y bueno, acompañándola, pues lo normal de cada nueva experiencia, que te saca de tu zona de confort y ya se empezó a marear. Y fíjate que cuando estaba mareada en el barco, una vez que ya había realizado su primera incursión submarina, los marineros, que ya tienen muchísima experiencia en alta mar, le dijeron, mira al horizonte y a un punto fijo. Y cuando empezó a hacer eso, ya de repente se estabilizó, ya no se sentía mareada. Y el mareo, que es el oleaje del mar, para las parejas normales y corrientes, suele ser el estrés, la cotidianidad, la ansiedad acumulada, los problemas que no se han resuelto. El horizonte son las metas, son tu plan financiero, son tu presupuesto bien hecho. Cuando tú eso lo sabes abordar y tú lo tienes precisamente generado y proyectado de manera conjunta, claro, tú miras al horizonte y da igual lo que estás pasando en un momento determinado, dices, tengo un significado, como tú comentas. Pero cuando eso no está trabajado, todo se te hace un mundo, porque dices, ¿por qué estoy tolerando tanto? Entonces, dicho con lo que tú comentas, hoy en día, donde vivimos en una sociedad tan promiscua, todo el mundo se puede ver desnudo. Pero ¿cuántas personas pueden conocer realmente el resultado de tu Excel? Y el resultado, dices algo muy profundo y muy interesante que aparte yo veo en la consulta cotidianamente. Uh-huh. La gente teme hablar de dinero. La gente, incluso, ¿sabes cuánta gente fallece sin saber cuánto tenía el otro, qué propiedades tenían, cuánto dinero se trata? Dramático. Y el temor a preguntar, oye, estoy protegida, tenemos un testimonio claro. Por eso hay el mes del testimonio, no sé cómo sea en Estados Unidos, aquí septiembre es el mes del testimonio y todo mundo, perdón, del testamento, estoy diciendo testimonio, el testamento, y todo el mundo se pone a hacer sus testamentos porque no los tiene bien hechos y porque no tiene claridad. Fíjate qué grave que no te atrevas a comentarlo hasta que enfrente de legalmente de un notario vas a poder hablar por primera vez de qué es lo que tienes, qué es lo que vas a dejar, por miedo, fíjate, por miedo, ¿no? Por miedo a que el otro no esté y qué va a pasar con la pareja que quede viva. Pero entonces en lo cotidiano, cuando eres joven, cuando todavía sientes que tienes una vida por delante, ¿no vas a hablar del dinero? No, ahí no. Uh-huh. Porque la gente no sabe cómo hablarlo, no sabe cómo dialogarlo. Y eso me encantaría, Chava, tú que tienes tanta expertise en temas de pareja. ¿Qué sugerirías para que fuera una forma de sentarte a hablar de dinero? Antes de casarte, ya casado, cuando eres pareja, es es post. Mira, siempre todo pre. Y luego, para solucionarlo, son 3 pasos básicos. Primero, transparencia. Es decir, todo, absolutamente todo tiene que estar reflejado en el Excel. Porque eso se presupone, ¿no? Porque además es una energía vital. Fíjate que existen 3 ingredientes, 3 energías que toda persona tiene y que en función de eso puede gestionar su vida, que es su tiempo, su energía y su dinero. Y si nosotros no sabemos
cuantificarlo, no podemos moldearlo. Aquello que no es susceptible de medir, no es susceptible de mejorarlo. Sí. Entonces, lo primero es eso, una transparencia total y absoluta. Lo dicho, verse desnudo, ves a cualquiera, pero solamente a tu familia tú le puedes enseñar tu Excel o te sientes empujado a hacerlo. Ok. Lo segundo es tener una muy buena comunicación. O sea, si tú tienes una buena comunicación, puedes desarrollar un acuerdo, un entendimiento, una cultura de pareja o una constitución familiar que os empuje a tener una directriz con la que transcurrir vuestra historia de vida. Y lo Ok. tercero, ya me conoces, la ley del pedo. Sin respeto mutuo no puede haber un marco de entendimiento. Sí, Entonces, sí. la ley del pedo es, oye, si ya tenéis un presupuesto, si ya realmente está organizado en base a vuestros valores y vuestra filosofía, si cada uno tiene luego su dinero, que es lo más lógico, lo más normal y lo más sano, oye, que haya respeto. Si se lo decide gastar en una cosa, que se lo gaste. Que no haya ningún problema. Que nadie se ponga ni a criticar ni a juzgar aquello Sí. que no le interesa. Si es su pedo, ella se entiende o él se entiende. Y si es el tuyo, tú sabes lo que haces, independientemente de lo que otra persona piense. Y luego vuestro concepto familiar. Pero antes de hablar, por ejemplo, de las diferentes formas de gestión financiera, si quieres, comentamos pues esos 7 pecados financieros que las personas... Me encantaría, porque creo que la gente que escuchó está diciendo, ¿cuándo va a decir Chava esos 7 pecados finales? Vale, lo primero, la infidelidad financiera. Fíjate que la infidelidad financiera ocurre muy a menudo porque las personas quieren protegerse o quieren proteger a la persona. Oye, no le voy a decir que me ha llegado una multa o que tenemos tal sanción o que se me ha olvidado pagar tal impuesto o que tenemos tal derrama. Entonces, claro, al final, como no existe esa transparencia, esa comunicación actualizada, dice, no se lo comento y así disgusto que me ahorro y discusión que nos Y cuando ahorramos. llegue el problema, a ver qué hacemos. Exactamente. O lo hago sin que la otra persona se Me entere. gusta el tema infidelidad financiera, porque en verdad estás haciendo un ocultamiento de un, vamos a llamarle pecado, ¿no? De algo Ajá, que a ti se te olvidó. claro. Pero volvemos a lo mismo, en vez de permitirte decir con tu pareja en la parte de la comunicación, vaya, se me olvidó comentarte, me dio pena hacerlo, fue una desidia de mi parte, es como este imaginario que si no lo digo no aparece y va a Ujú. aparecer. Siempre va a aparecer. El segundo está muy relacionado con el primero, que es secretismo. Secretismo es diferente porque es cuando tú tienes un plan B diferente a tu plan A. Es decir, no te fías muy bien de tu relación, de tu familia, no sabes lo que puede llegar a pasar y como no hay ese entendimiento, esa comunicación, esa transparencia, dices, oye, si me han dado un aumento de salario, lo oculto. Si recibo una herencia adicional, me la quedo y no la Claro, comento. claro. Entonces, eso se parece un poquito a la infidelidad, pero es diferente porque es como, ya no lo hago para protegerte, ya lo hago porque no me fío de ti y quiero Ujú. tener un plan alternativo. Sí, tiene que ver con el tema de la confianza, más que Ujú. con el tema de la vergüenza, porque en el primero es, ay, se me olvidó hacerlo, no lo hice, ¿no? Y en el Ujú. segundo tiene que ver más con, no hay la confianza, prefiero, ¿no? No, prefiero no ser transparente. Así es. El tercer punto son las personas que son Peter Pan financieros. Es decir, son las personas que no tienen capacidad propia de poder manejar su vida, sus finanzas y sus propias decisiones, porque está su padre, su madre, su abuelo, su tía apoyando. Y cuando apoyas, pues obviamente tienes de alguna forma una voz que puede llegar a decir hacia Ujú. dónde se tiene que ir y por qué. Y la Ok. razón no es otra que de que está contribuyendo a la economía familiar. Entonces, Y sucede en las empresas familiares mucho. muchísimo, porque no se saben realmente marcar los límites. Y también es cultural, ¿sabes? Conozco muchas culturas, por ejemplo, en la cultura árabe, cultura libanesa, hay mucha esta tendencia de que la mujer no sabe lo que gasta el hombre, la mujer no sabe lo que ingresa el hombre, que es cultural, es como si la mujer supiera, la pondrías en un nivel que aún no está culturalmente. Ujú. Muy cierto. Pero sin embargo, tú lo sabes igual que yo, para que una pareja realmente ujú, pues esté bien conectada y bien cimentada, tienen que ser un equipo de iguales. Sí, Ujú. cierto. Bueno, la cuarta. Mira, falta de autonomía. Es precisamente está conectado con lo que tú me comentas. Cuando la mujer realmente, en otras ocasiones el hombre, ¿no? Pero normalmente es el papel de la mujer. Cuando no se siente respetado, validado ese papel, lo que suele suceder es que existe mucho resentimiento, falta de autoestima, rencor, se desarrolla de alguna manera la percepción de que son enemigos dentro de la misma relación o dentro de la misma casa y que Sí, cada quien tiene diferentes prioridades. Entonces, se tiene que tener autonomía. Cada quien debe vigilar por sus propios intereses y tener lo necesario
para tener una buena convivencia o un buen estilo de vida. De hecho, me haces recordar algo que dije alguna vez en un programa y bueno, se prestó un poco a discusión, pero sigo creyendo en eso, que para mí la verdadera libertad es la autonomía económica. Ujú. Alguien que no es autónomo económicamente difícilmente va a poder ser libre. Totalmente. Porque como el dinero tiene tantos significados, la Ujú. libertad está directamente asociada al tema financiero. No puedo estar más de acuerdo. El quinto punto es el que más divorcio genera referente bueno, las finanzas, que es no saber respetar los presupuestos. Sí, pero ahí no sé si entraría yo en una discusión porque me parece que el pre sería, ¿quién nos ha enseñado a hacer presupuestos? Porque Nadie. muchas Claro. parejas vienen a consulta y sí, tienes razón, están atorados y su problema más fuerte es este tema de, es que, a ver, ¿para qué hacemos presupuestos? A ver, le pido que me haga un presupuesto a ella, me lo hace y nunca es cierto la cantidad que gasto en el súper. No, y me pongo a pensar, si no será una educación que desde niños tendríamos que enseñar a nuestros hijos a hacer presupuestos. Por ejemplo, ¿en qué se basa la famosa semana que le das a los hijos? En lo que le da el compadre, en lo que en lo que el hermano le da al hijo, o en verdad le enseñas a tu hijo a hacer un presupuesto. ¿Cuáles son tus gastos? Que pueda decir, en la tiendita de la escuela se gasta tanto, en la tarde en la clase de karate me compró el dulce y cuesta tanto. Ujú. No sabemos hacer presupuestos. Es que no nos enseñan a tener inteligencia financiera. Mira, existen tres tipos de inteligencia financiera. Saber cómo ganar dinero, no nos enseñan cómo ganar dinero. Saber cómo guardar el dinero que ganamos, que no nos enseña, dinero que nos entre, dinero que nos gastamos, a eso le llamo yo el termostato financiero. Y lo tercero es saber cómo gastar el dinero, que eso también hay mucha incongruencia, porque las personas están dispuestas a gastarse mucho dinero en bolsos, pero no, por ejemplo, en tener una sesión con una super profesional como tú. Sí, es cierto. Entonces, es súper Y no necesario. sé si has visto, por ejemplo, te de pasar en la consulta, ¿no? Que la gente llega y regatea, no sé regatea. Ay, no, por favor, me puedes cobrar menos. Pero fueron ayer a las tiendas y en un Claro. bolso no regatean en la tienda, eso no hay un Ujú. problema, porque es de marca y es de piel, eso sí se paga lo que se tiene que pagar. Claro. Pero una sesión de terapia van a decir no me puedes cobrar menos. Y platicaba yo con una colega que decía, no, este es el precio y si no estás de acuerdo, busca otra. Y hay quien diría, es inhumano, porque estamos hablando de emociones, estamos hablando de problemas, pero tú me enseñaste algo muy importante que cuánto vale resolver para ti. Ujú. Exactamente. Una cosa es si tú decides contratar a una persona para que sencillamente esté contigo durante una hora y otra cosa muy diferente es si tú quieres tener un resultado garantizado o si tú realmente estás dispuesto a colocarte en las mejores manos para que te cueste lo menos posible generar esa travesía Claro, y alcanzar. Ujú. claro. Me encanta. Bueno, vamos para que la gente que nos está escuchando diga, no, 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 no han dicho todos. Ajá. Vamos por el quinto, sexto, ya se me olvidó, creo Vamos por el que quinto. por el quinto. Mira, el sexto para mí es súper perjudicial y es muy dañino y de hecho es muy extendido, que es tener una mentalidad de solteros estando casados. Wow. Fíjate que pasa mucho porque es como cada quien las cosas por separados. Yo lo que gano me lo gestiono, tú lo que ganas te lo gestionas. Si para mí algo es importante, yo por mi lado ni siquiera te lo comento ni te lo comparto. Y si me gasto más, pues no te lo comento porque a fin de cuentas, ¿para qué? Para que me juzgues y me critiques, mejor se lo cuento a mis amigos. Entonces, eso es demasiado, pasa demasiado y tiene una profundidad, un comportamiento tan superficial que la gente me parece que muy comúnmente no vislumbra ver. Ujú. Fíjate, estar casado con mentalidad de soltero, ¿no? Es esta idea de que con los amigos y con las amigas y hacia afuera se vale platicar, pero no hacia adentro. Claro, Que es también un común denominador del tema del dinero. Se platica mucho más afuera que adentro de la relación. así es. Y a fin de cuentas, yo lo que siempre comento es, en una empresa tú tienes que tener una muy buena gestión financiera. Sí, Y la mejor empresa que una persona puede llegar a montar en su vida es su empresa familiar, porque nunca nada va a tener tanta trascendencia, tanto significado como cuál es el sentido figurado que tú tengas con tus seres más amados. cierto. Me quedo hasta de proso. No, no, no. Está buenísimo. Me dejas pensando tanto, es cierto. Ujú.
Es cierto. Eso lo tienes que escribir como frase célebre de Chava. Y el último punto sería la anorexia financiera. Fíjate que tuve una pareja que el hombre se había empeñado muy mucho durante demasiados años en hacer mucho dinero. Y las había ido muy bien, la verdad. Suficiente como para que se sintiesen orgullosos. Pero claro, en ese momento de expansión, como habían tenido unos orígenes muy humildes y habían comprado diferentes propiedades y las habían puesto luego en renta y en alquiler y demás, el hombre, con tal de poder velar por la economía familiar, a pesar de la insistencia de su mujer, decidió no invertir en un presupuesto en Estados Unidos. Un presupuesto para un seguro médico. Wow, Luego vino una enfermedad. lo que suele suceder. Y por el hecho de ahorrar, de tener anorexia financiera para poder invertir en tus inversiones, luego todo lo que con tanto esfuerzo ganaron con los años lo terminaron perdiendo. ¿Y crees que eso tiene que ver con un tema de negociación, con que uno puede ayudarle al otro, con tener como lo claro, ¿no? Casi una asesoría de un seguro no se omite. Claro, eh, es lo que tú comentaste antes. O sea, cuando no se sabe hablar sobre Ujú. ciertos temas que son tabúes, se termina por no hablar pensando que las cosas así se resuelven mejor porque hay menos discrepancias. Ujú. Pero es que a veces hay que saber sufrir para dejar de sufrir. Hay que saber tener conversaciones difíciles para solucionar los problemas que de lo contrario se van a ir agigantando con el tiempo. Como decíamos, ¿no? Esta idea de que toda relación sana, toda relación que tiende a ser feliz, toda relación que tiende a ser una buena relación, tiene que pasar por el proceso de conversaciones incómodas, Totalmente, difíciles, totalmente. complejas, ¿no? Ujú. Y porque en la complejidad está precisamente el pasar a hacerlo simple, a encontrar un método. Yo creo que escuchándote, cada pareja tendría y sería válido que encuentres un método financiero, Ujú. pero estos 7 puntos que tú dices no podrían dejarlos de percibir, ¿no? No Nunca. podrían omitirlos porque estarían en un constante riesgo. Y ahora que estamos haciendo un podcast, también me pongo a pensar, hay poca asesoría del dinero, pero pocas grabaciones, poca Lo información. estamos solucionando ahora. Sí, precisamente, ¿no? La gente no le gusta hablar del tema, como si es un tema muy controvertido, me parece. Porque no hay suficiente información relevante al respecto. Por eso, por ejemplo, fíjate que en cierta ocasión, yo hablando con una persona que se dedica a lo mismo que nosotros, hace ya un par de años, luego no siguió en su camino en redes sociales ni nada por el estilo, pero cuando yo le ofrecí el hecho de hacer un live, no les gustó la idea. Luego, cuando yo empecé a tener más éxito, ya se pusieron en contacto conmigo, yo no tuve ningún problema. Y la razón por la que ellos no querían hacerlo es porque ellos me veían como competencia. Y yo les decía siempre lo mismo, digo, no somos competencia, somos aliados. Los dos Claro. tenemos un mismo propósito. Y cuantas más personas hagan ruido al respecto, más conocimiento y más conciencia vamos a generar al respecto. Ujú. Entonces, de lo que se trata es que esto lo hagamos más común. O sea, la gente necesita comprender muy bien esos 7 puntos. El tema de la infidelidad financiera, del secretismo, de la austeridad, es decir, lo diré, de la anorexia financiera. Necesita comprender por qué realmente algunas personas son Peter Pan financiero, que no se tiene bajo ningún concepto que perder la autonomía, que se tiene que saber cómo hacer un buen Ujú. presupuesto o que entre otras muchas cosas, cada quien necesita tener un buen diálogo para no tener una mentalidad de soltero estando en el matrimonio. O sea, son esos 7 puntos cardinales. Pero para solucionarlos tenemos que hacer algo muy importante que yo sé que a ti te fascina, que es generar un mastermind en el matrimonio. Me encanta ese concepto tuyo del mastermind del matrimonio, que recién lo conversábamos ayer y dije, qué buen concepto. Ajá. Fíjate que cuando tú sumas un zapato y un zapato, tienes dos zapatos. Si sumas un caramelo y un caramelo, tienes dos caramelos. Claro. Pero cuando tú sumas un cerebro y un cerebro, cuando tú sumas un corazón y un corazón, tú no estás sumando, tú estás multiplicando. Cuando tú comentas una idea, yo tengo de alguna manera una recepción diferente a la tuya. Mis neuronas trabajan de manera coordinada para tener diferentes ideas, diferentes reflexiones al respecto. Claro. Y los retroalimentamos constantemente, haciendo que nuestra red neuronal cada vez multiplique y genere un compromiso mayor hacia ese objetivo que entre los dos hemos pactado. Entonces, el mastermind es fundamental. Y a lo largo de la historia ha habido 4 matrimonios que han alcanzado un premio Nobel conjunto. Entonces, una de las cosas que me he llevado el tiempo en hacer es ver
que han tenido esos matrimonios para que funcionen a lo largo del tiempo y han tenido un objetivo marcado que les haya llevado a un grado de excelencia tan alto. ¿Y qué has concluido? Mira, lo primero, que los mastermind matrimoniales tienen una mentalidad de abundancia y no una mentalidad de escasez. Sí, y eso es muy importante porque en general en la vida, ¿cómo te relacionas con todo? Con un proyecto profesional, desde la carencia o desde la abundancia. ¿Cuál es tu enfoque? Desde el miedo, muchísima gente se relaciona, el ganar dinero es como desde el miedo, desde la carencia, desde no voy a poder, ¿no? Uh-huh. Sí, una de las cosas que pasa muy comúnmente es que las personas se fijan mucho en aquello que quieren alcanzar. Se fijan mucho en aquello que quieren conseguir y no consiguen. Y al final lo que termina sucediendo es que se frustran, le echan la culpa al otro, termina generando pesimismo, se termina enfermando porque fisiológicamente el cuerpo además se resiente por un sentimiento de escasez tan prolongado en el tiempo. Entonces, los mejores matrimonios, los mastermind matrimoniales, lo que hacen es tener mentalidad ganancial de vale, yo ya sé que no estoy donde quiero estar, pero yo estoy comprometido en mi presente para hacer la acción recurrente que me permita tener eso que yo espero como resultado natural. Y mientras tanto, me permito más mirar todo lo que he pasado, todo lo que hemos ganado y lo que hemos conquistado, que aquello que todavía nos hemos marcado pero no hemos conseguido. Y así de esa manera, tú eres más optimista, porque tú ya estás desde la dinámica de yo ya puedo, yo ya soy, ya lo hemos conseguido y estoy orgulloso de nosotros. Y no desde el, tenemos esta meta, no lo estamos haciendo y alguien de los dos se está equivocando. Y vas a ser tú porque no quiero ser yo. Claro. Hay una gran diferencia. Y tiene que ver con esta idea de ver cómo te quieres ver, ¿no? Casi agradecer que estás ahí, porque sí estás ahí. Si tú lo logras visualizar, es que estás ahí. Totalmente. Y luego regresar y decir, ¿qué me falta? ¿Qué pasos necesito para llegar ahí? No vivirte desde, ¿cuándo voy a estar ahí? ¿No? Desde esta parte de la carencia. Claro. Y desde un proceso disfrutable, que es muy importante. Porque ¿de qué te sirve conseguir un objetivo si luego durante el proceso no estás disfrutando? Y luego hay ciertas características que también son súper necesarias. Lo primero, un buen mastermind matrimonial tiene una comunicación constante. Lo segundo, saben muy bien cuál es el objetivo que se han marcado y van hacia ello de manera comprometida y conjunta, con roles bien definidos, para hacer que esa colaboración sea una dinámica. Claro. Exactamente. Funcione como lo estás esperando, como quieres. Porque, a ver, hay un tema también en relación al dinero, que alguna vez le preguntaba yo a una pareja que todo el tiempo hablaba de dinero, queremos dinero, y me daba yo cuenta que quieren tener, pero no saben para qué quieren el dinero. Qué bueno. Entonces, tal vez yo quiero dinero, pero hay que tener claro para qué lo queremos. ¿Para comprar? ¿Para poseer? ¿Para tener cosas? Hay parejas que lo quieren para vivir experiencias, para viajar. Entonces, creo que uno de los puntos también importantes es la claridad del para qué. ¿Para qué queremos dinero? Porque muchas veces el conflicto en las parejas tiene que ver con que el significado del tener es muy diferente. Hay quien quiere tener dinero para llenar sus vestidores, comprar cosas, vestirse muy bien. Todo se vale. Lo que no se vale es no tener claridad. Y el otro quiere ahorrar o tener dinero para hacer muchos viajes, para conocer el mundo. Y bueno, ahí tenemos que ir alineando, tal vez dentro del mastermind, ¿no? Tenemos que ir alineando. ¿Para qué queremos el dinero? Totalmente. Y si tener dinero implica un significado parecido, lo queremos gastar en cosas iguales, o también hay esta interdependencia económica que podemos decir, cierta cantidad va a ser para esto, que para ti es importante, cierta cantidad va a ser para esto, que para mí es importante, y lo demás, cada quien que lo gaste como quiera, lo que tú decías, ¿no? Esta autonomía económica. Totalmente de acuerdo contigo. Y lo que viene después de eso es una revisión de cuentas. Es decir, constantemente tienen que estar... Porque fíjate, mira, hubo una historia que leí en las noticias y me hizo mucha gracia, ¿no? Que era una mujer de 80 años que había puesto en el GPS para ir a la casa de su hija y saliendo desde Dinamarca terminó en Alemania. No, bueno, ¿Por qué? Porque puso realmente un objetivo en el GPS, pero luego no lo revisó. Entonces, muchas veces nos pasa. Lo que servía ya no sirve. El punto en el que estábamos, ya no estamos. Entonces, constantemente hay que hacer una rendición de cuentas
Y a veces hay que incluso recambiar ese objetivo que se ha marcado previamente, basado en lo que tú comentas, en una constante negociación y un buen acuerdo. Y un buen acuerdo. Y bueno, para ir cerrando este capítulo que da para mucho, pero para todos los que nos están escuchando, creo que se han llevado conclusiones muy interesantes. Pero si pudiéramos dar un último mensaje, Chava, ¿qué diríamos? Mira, yo lo que diría es que lo más importante es que haya flexibilidad. Okay. Que hay 7 maneras fundamentales en las que te puedes estar equivocando, pero hay 7 posibilidades en las que tú puedes manejar tu presupuesto familiar. Entonces, si tú lo sabes, mira qué es lo que mejor se te acopla. El primero, por ejemplo, es el de tener las finanzas totalmente unidas. El segundo es tener las finanzas conjuntas, pero cada uno que tenga fun money. El tercero es que cada quien tenga sus finanzas divididas. Ya se me olvidó hasta por dónde voy. El quinto son finanzas, pero donde cada quien se reparte los gastos de manera porcentual. Es decir, si tú ganas 3 y yo llegamos 7, juntos tenemos 10, pues entre esos 10, ¿cómo dividimos cada uno de los gastos? O sea, proporcionalmente hablando. Lo otro que se hace comúnmente es, oye, pues tenemos unas mismas finanzas porque vivimos de un solo salario. Lo otro es que cada quien se divida las responsabilidades, independientemente de todo. Es decir, hay muchas maneras en las que se puede gestionar las finanzas. Hay que ver qué grado de conciencia se tiene y entender que a veces no se puede solucionar el problema así. A veces lo que sí se puede hacer es solucionar la situación. Y que cuando tú estés... Ojo, eso hay que repetirlo. A veces no podemos solucionar el problema, podemos solucionar la situación. Sí, porque... Y poder diferenciar eso. Y sabes que también, escuchándote, Chava, es un tema complejo. Ajá. Entonces, yo creo que tenemos que vivirlo como proceso sin miedo. Claro. Si nunca hemos hablado de dinero, no lo vamos a resolver en un momento. Si no podemos resolverlo solos, busquemos ayuda. Si necesitamos ayuda financiera, con un financiero, atrevámonos a pedirle a alguien. Si no sabemos hacer presupuesto, asesorémonos de cómo se hace un presupuesto. Totalmente. Vamos, no tengamos miedo a aprender que hay una ruta y que tal vez no la conocemos. Muy cierto. Y desde reconocer en qué lugar estamos frente al dinero y cuáles son nuestras, pues no sé si carencias, diría yo, pero nuestros huecos, las cosas que no sabemos, ¿no? Pensar, bueno, me voy a asesorar con que me tengo que asesorar. Han habido parejas que las he mandado a asesorarse con un financiero porque en verdad no saben cómo hacerlo y no es tema de la terapia, cómo hacer un presupuesto, ¿no? Más bien emocionalmente que te mueve el tema del dinero. Pero yo creo que hay que perder el miedo a sentir que no sabemos cómo manejar nuestro dinero. Estoy de acuerdo contigo. Hay un ejercicio que a mí me fascina, porque para mí hay mucho de psicología dentro del manejo del dinero, que es coger un lápiz o un papel y apuntar, oye, ¿cuáles son las 3 cosas que más reclamas a tu padre, bueno, más que a tu padre, a tu progenitor del mismo sexo, sobre el ámbito financiero? Y una vez que lo apuntas, ya puedes verbalizar. Yo, para sentirme abundante, para sentir que realmente las finanzas a mí me rinden, o para yo sentirme alineado con mi propósito de vida, donde las finanzas me ayudan y me impulsan y no me frenan, yo necesito estas características, que son las mismas que las de tu progenitor del mismo sexo. Y cuando tú haces el mismo ejercicio con tu progenitor del sexo opuesto, oye, estas son las 3 cosas que yo más reclamo, o más necesitaba, o más agradecí, ya puedes saber qué son las 3 cosas que tú más necesitas de tu pareja para sentirte abundante financieramente hablando. Ah, qué buen ejercicio. Pues, para reprogramar el inconsciente. Pues digamos que con esto podríamos cerrar para que la gente empiece a hacer ese ejercicio. Desde ya. Y yo les diría, como muy puntualmente, pierdan el miedo a hablar del dinero, porque el dinero es un gran tema que puede unir o desunir muchísimo a una pareja. Y la segunda conclusión que les podría decir es, el significado del dinero a veces es más importante que cuánto tenemos. Total. Aprendamos a entender sin miedo para qué lo quiero, en qué lo quiero gastar, cuáles son los valores para mí importantes que se relacionan con el dinero y platíquenlo con su pareja. Totalmente de acuerdo contigo, Shirley, me y encanta. Bueno, pues si les gustó este capítulo, denle like, califíquenlo con 5 estrellitas, compártanlo y estén listos para recibir cada jueves un capítulo más de Resignificando Ando. Y no es la primera ni última vez que estaremos con Chava. Estén muy atentos a capítulos nuevos. Muchas gracias, Chava, por haber estado aquí.
Y no se pierdan otro capítulo que tenemos juntos, que ha sido un gran capítulo, La ciencia de las relaciones sanas, también con Chava, y ya está disponible tanto en Spotify como en YouTube.